Compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. Lic. Buenas noches, licenciado. Cámara, por favor, compañero. Muy bien, vamos a iniciar la clase el día de hoy para que si adelantamos, terminamos algo temprano, ¿les parece? Sí, Lic. Sí, muy bien. Así descansamos, recordemos que es viernes. Lastimosamente este curso siempre me lo dejan el día viernes, igual que el semestre pasado y los años anteriores, y es un poco pesado el día viernes, ¿verdad? Todos queremos descansar, ¿verdad? De una semana de trabajo. Todos incluyéndonos, ¿verdad? Me incluyo también yo que todos necesitamos descansar, ¿verdad? ¿Y qué nos quedamos el día de ayer, compañeros? La conciliación, ¿verdad? Habíamos iniciado la fase de la conciliación, ¿verdad? Y dijimos que la conciliación es la fase judicial, es la primera fase, y tiene una duración de 15 días. Vamos a ver nuestro fundamento, compañeros, que la fase de la conciliación dura 15 días. Artículo 393. Artículo 393. Nuestro fundamento, pueden ponerle ahí duración de la fase de conciliación. Como epígrafe, si ustedes desean, ¿verdad? Es para que ustedes tengan un mejor, cuando ustedes vayan a estudiar, les sea mejor para poder, forma de estudiar, porque ustedes ya tienen hasta epígrafe. Artículo 393. Nuestro código de trabajo, recordemos de que no olvidemos nuestro código de trabajo, que es nuestra herramienta, ¿verdad? Por favor, Cristian Esaú, artículo 393. En ningún caso los procedimientos de conciliación pueden durar más de 15 días, contados a partir del momento en que el juez de trabajo y previsión social recibió el pliego de peticiones, con todos los requisitos que exige el artículo 381. Al vencerse dicho término, el tribunal dará por concluida su intervención e inmediatamente pondrá el hecho en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que ésta ordene la destitución de los funcionarios o empleados judiciales que en alguna forma resulten culpables del retraso. Muy bien. Entonces, nuestro fundamento, artículo 393, ustedes pueden subrayar con el color de los plazos, ¿verdad? 15 días. ¿Cuántos días llevaríamos hasta acá entonces, compañeros? 45, licenciado. Muy bien, 45. Recordemos que son 30 en la fase de la vía directa o el arreglo directo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a dar inicio al procedimiento, ¿verdad? Vamos a ir anotando. Recordemos que les dije que por favor me leyeran el artículo 377. Vamos a leer el artículo 377. Por favor, compañero Axel Guerra, el primer párrafo. Y tenemos nuestro primer paso del grupo Coaligar. Vamos a ir paso por paso, compañero. Buenas noches, licenciado. Cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratare de patronos o de trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones, en el que asimismo designarán 3 delegados que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente el referéndum. Al referéndum. Aquí están hablando entonces de un grupo coaligado. Ahora vamos al siguiente párrafo, compañeros, si se tratare de un sindicato. Si se tratare de patrones o trabajadores sindicalizados, la Asamblea General de la organización, de conformidad con lo previsto en este código y en los estatutos respectivos, será la que acuerde el planteamiento del conflicto, correspondiéndole la representación del sindicato al comité ejecutivo en pleno o a 3 de sus miembros que designará la propia Asamblea General. Muy bien. Entonces, aquí en este párrafo tenemos el fundamento que el comité ejecutivo es el que va a representar al sindicato. Y de una vez también nos establece donde es 3 de sus miembros.
¿sí? Pueden subrayar también eso, que el comité ejecutivo es el que representa al sindicato y deben de ser 3 de sus miembros. Pueden subrayar también para que vean que todo está fundamentado en la ley. ¿Sí? Nuestro primer paso, entonces, compañeros, paso número 1, vamos a ir paso a paso. Paso número 1, redactar redactar la demanda y el pliego de peticiones. Paso número 1, redacción de demanda y pliego de peticiones. Deben ir juntos para poderlos presentar al juez. ¿Sí? Paso número 1, nuevamente, compañeros, sería la redacción del memorial y el pliego de peticiones. Lo tenemos fundamentado en el artículo 377. Si es un grupo coaligado, primer párrafo, y si es un sindicato, segundo párrafo. ¿Sí? Ese sería nuestro primer paso de la conciliación. Vamos a ir despacio, paso a paso, ¿verdad? Para que ustedes no se vayan a ir perdiendo. Segundo párrafo. En el segundo párrafo, por favor, compañero, continúa leyendo el artículo 378, segundo párrafo. Cuando se trate de discusión de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el pliego respectivo se presentará. 378, compañero, disculpe, 378. Entonces, primer párrafo del 378. Así es. Ok. Los delegados o los representantes sindicales, en su caso, harán llegar el pliego de peticiones al respectivo juez, quien en el acto resolverá ordenando notificarlo al patrono, trabajadores o sindicato emplazado, a más tardar al día siguiente de su recepción. Para el efecto, la parte demandante deberá presentar junto con su solicitud por duplicado el pliego de peticiones para que se proceda en la forma prevista. Muy bien. En este párrafo tenemos 3 pasos. Cuando hablamos, nos habla la ley de delegados, es un grupo coligado, ¿verdad? Y representantes sindicales ya sabemos que es de un sindicato. Harán llegarles. Entonces, ¿cuál sería el paso número 2? Presentación del memorial. Paso número 2, presentación del memorial. ¿A quién vamos a presentar el memorial? Cristian Esaú. ¿A quién le presentamos el memorial? Licenciado, sería al juzgado de primera instancia. Y prevención social. Así es, compañero. Exactamente. Primer paso, redactamos el memorial, ¿verdad? Primer paso. Segundo paso, presentamos nuestro memorial. Pensemos que este sea nuestro memorial. Lo presentamos al juzgado de primera instancia de trabajo y prevención social. Sería el paso número 2, donde nos establece, harán llegar el pliego de peticiones al juez. Paso número 2, compañeros. Paso número 3, perdón. Paso número 3, quien el acto resolverá. ¿Quién va a resolver? El juez. El juez va a resolver si la demanda se ajusta a todo lo que la ley lo establezca. ¿Sí? Hay que cumplir con los requisitos del artículo 332 y el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Paso número 3, pueden subrayar quién en el acto resolverá. ¿Quién va a resolver, compañero Carlos Cuchil? ¿Quién va a resolver en este momento? En este momento, sería el juzgado por parte del juez. El juez es el que va a resolver. Si todo está pegado a derecho, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda hasta este paso número 3? Licenciado, perdone, ¿cuál es el paso número 2? No lo escuché bien. Paso número 2, compañera, es presentación del memorial. Gracias. Presentación del memorial. El memorial, hablemos del memorial que va incluido el pliego de peticiones, ¿verdad? Vamos a presentar al juez de primera instancia de trabajo y prevención social. ¿Sí? Paso número 4,
ordenando notificarle al patrono, trabajadores o sindicatos emplazados. Si el patrono es el que llegara a realizar la demanda, se le va a notificar a los trabajadores. Aquí no está notificando todavía, solo será orden de notificación. Paso número 4, orden de notificación. Compañera Ivette, Daniela, ¿en cuánto tiempo se debe de notificar? Sí, licenciado. ¿Sí, no la escuché, compañera? No le sabría decir. Compañera Glenda Araceli, ¿cuál va a ser el plazo para poder notificar? Al día siguiente, licenciado. Así es, compañero Henry Estuardo. El mismo artículo pueden leer ustedes después donde dice patronos o trabajadores, sindicatos emplazados. A más tardar al día siguiente. ¿Verdad? A más tardar al día siguiente. Si nosotros ingresamos el memorial el día sábado, entonces vamos a esperar hasta el día lunes que nos notifiquen, ¿o no? Compañera Zoila. ¿Tiene apagado su micrófono, compañera? ¿Sería el día domingo, licenciado? ¿Por qué, compañera? Pero si no, domingo no abre el juzgado. Porque dice a más tardar el día siguiente. Ah. Pero recordemos que los principios del derecho colectivo, todos los días y horas son hábiles. Que no se nos olvide, ¿sí? Gracias. Muy bien. Sigamos leyendo. A más tardar al día siguiente de su recepción. O sea que nosotros hoy interpusimos el memorial, mañana se le debe de notificar. Según la ley, ¿verdad? Lo que establece la ley. Ya en la práctica es otra cosa, ¿verdad? Para el efecto, para la parte demandada deberá presentar junto con solicitud por duplicado el pliego de peticiones. O sea que debe presentar original y duplicado, ¿verdad? Muy bien. Debemos presentar el original y duplicado y una copia, ¿verdad? Continuamos, compañera Zoila, con el siguiente párrafo. Cuando se trate de discusión de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el pliego respectivo se presentará a la otra parte para su discusión en la vía directa y se estará a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 51 de este código. Vencido el término previsto en dicha disposición, se procederá conforme lo dispuesto en este capítulo en lo que sea aplicable. Muy bien. Continuemos. Artículo 379. Por favor, Zoila, el siguiente párrafo del artículo 379, párrafo número 1. Dice, desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto de que el patrono y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno contra el otro, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. Muy bien, entonces, ¿en qué momento empieza la fase judicial, compañera Zoila, usted que me acaba de leer? Desde que se entregue el pliego de peticiones, licenciado. Desde el momento que se presente la demanda con el pliego de peticiones, en ese momento inicia la fase judicial. Al menos establece la ley de que no deben de haber represalias, no deben haber represalias entre los patronos y trabajadores, pero recordemos entonces lo que hace la táctica, ¿verdad?, del grupo coaligado, el sindicato, es cuando estén armando el pliego de peticiones, debe hacer fuera del lugar de trabajo para que el patrono no se enterara, ¿verdad? Porque si el patrono se entera, ¿qué es lo que va a hacer primero? Es empezar a despedir, ¿verdad? Entonces tratar de hacerlo todo, como podríamos decirle, bajo de agua, ¿verdad? Para que el patrono no se entere. Entregando el memorial, ahí ya empieza un plazo donde el patrono ya no puede despedir a los trabajadores. A ningún trabajador puede despedir sin justa causa, ¿verdad? No simplemente porque él dice, bueno, yo lo quiero despedir porque se portó mal o hizo algo y lo puede despedir, no lo puede realizar.
Él debe de tener pruebas el por qué lo va a despedir. Vamos al siguiente párrafo, por favor, compañera. Si el patrono infringiere esta disposición, será sancionado con multa igual al equivalente de 10 a 50 salarios mínimos mensuales, vigente para las actividades no agrícolas. Además, deberá reparar inmediatamente el daño causado por los trabajadores y hacer efectivo el pago de los salarios y demás prestaciones. Dejará de percibir durante el despido sin que esto le exonere de la responsabilidad penal en que haya podido incluir. ¿Sigo, licenciado? Perdón. Así es, compañero. Si la conducta del patrono dura más de 7 días, se incrementará en un 50% la multa incurrida. Si es trabajador o si fuera colectivamente un sindicato que infringirá esta disposición, será sancionado con una multa equivalente de 1 a 10 salarios mínimos mensuales para las actividades no agrícolas y estará obligado a reparar los daños y perjuicios causados. Muy bien. Entonces, pensemos de que nosotros ya ingresamos nuestro memorial, ¿verdad?, al juzgado, compañeros, y el patrono decide despedir. Empieza con el despido. El juez de oficio le va a imponer una multa. Deben dar aviso a los trabajadores, ya el juez de oficio le va a dar una multa. Dice que de 10 a 50 salarios mínimos. ¿Cuál es? Entonces, vamos a ver cuál es el salario mínimo respecto al año, ¿verdad? Entonces, así va a ser la multa que se le va a imponer. Ya el juez decidirá cuánto imponer, ¿verdad? Si vuelve nuevamente el patrono a incurrir en otra falta, en despidos, ¿verdad?, hacia los trabajadores, la multa se va a dar con un 50% más, ¿verdad? Muy bien. Pero los trabajadores, todos los trabajadores, sean sindicalizados o no sindicalizados, todos los que trabajan en la empresa, tienen derecho a inamovilidad. Siguiente artículo, compañera, primer párrafo, artículo 380. Dice, reformado por el artículo 23 del decreto 18 de 2001 del Congreso de la República. A partir del momento a que se refiere el artículo anterior, toda terminación de contratos de trabajo en la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no se hubieran adherido al conflicto respectivo, debe ser autorizado por el juez que tramita el asunto en forma de incidente y sin que la resolución definitiva que se dicte sobre la justicia o injusticia del despido. Muy bien, entonces, no es de que no se pueda despedir. Sí, el patrono puede despedir, pero cuando entraron ya en la fase judicial, tiene que ser autorizado por un juez para que él pueda dar el despido, ¿verdad? Solo así no puede despedir el patrono a los trabajadores. Entonces tiene que ser por una causa justa, ¿verdad? De que haya motivado y lo va a presentar el patrono al juez, esa solicitud, para de que el trabajador sí pueda ser despedido con la autorización del juez, no con la autorización de él. ¿Estamos? Entonces ahí le pueden poner ustedes en el artículo 380, inamovilidad. Como epígrafe, si ustedes desean, inamovilidad, artículo 380, primer párrafo. Entonces, cuando ustedes les pregunten en su privado, en su pública, ¿qué trabajadoras tienen inamovilidad? Las mujeres embarazadas, ¿verdad? En el pre y post lactancia, los trabajadores que se encuentran en un conflicto colectivo cuando hayan sido emplazados. Ellos gozan de inamovilidad. Y también gozan de inamovilidad cuando se está creando un sindicato de trabajadores, ¿sí? Pregunta, esa es pregunta de privado. Pregunta para la... Y aquellos trabajadores que han sufrido un accidente y están suspendidos del IX, también gozan de inamovilidad. También gozan de inamovilidad, pero ya tendríamos que ir a ver esa parte directamente, ¿verdad? De la inamovilidad en accidentes, ¿verdad? Podría darse también, como dice el compañero, tendríamos que ir a ver a esa parte de la ley cuando un trabajador ha sufrido algún accidente, ¿verdad? Y se encuentra en ese periodo de recuperación. También goza de inamovilidad.
¿Alguna duda hasta acá, compañeros? ¿Vamos bien? Muy bien, si no hay dudas, vamos a continuar. Por favor, compañera, siguiente párrafo. Si se produce terminación de contratos de trabajo sin haber seguido el procedimiento incidental establecido en el artículo, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos, y en caso de desobediencia duplicará las sanciones conforme lo previsto en el artículo que precede. Si aún así persistiere la desobediencia, ordenará la certificación de lo conducente en contra del infractor para su procedimiento sin que ello lo exonere de la obligación de reinstalar en su trabajo a los trabajadores afectados. Muy bien, entonces si el patrón lo despide sin que no quiere, sí hay algún motivo, pero él simplemente no quiere establecer que el juez sea el encargado de despedirlos, el juez obligatoriamente los va a obligar a que reinstale a los trabajadores nuevamente, ¿verdad? Siguiente párrafo, compañero. El juez actuará inmediatamente por constante, de oficio o por denuncia, la omisión del indicado procedimiento. En este último caso, su resolución de reinstalación debe dictarla dentro de las 24 horas siguientes de haber ingresado la denuncia al tribunal, y en la misma resolución designará a uno de los empleados del tribunal para que, en calidad de ejecutor del mismo, haga efectividad la reinstalación. Muy bien, se recuerda que en uno de los principios vimos de que había de oficio, el juez actúa de oficio, ¿verdad? Es en este momento, cabal en este artículo donde establece que el juez actúa de oficio. El juez actuará inmediatamente para constarle de oficio. Este es el único momento en el cual el juez actúa de oficio, ¿verdad? Cuando el juez haya recibido la denuncia de que han sido despedidos los trabajadores, ¿quién da la denuncia? El sindicato o el grupo coaligado a través de sus representantes, ¿verdad? A través de un memorial da la denuncia. El juez recibe la denuncia y tiene un plazo de 24 horas para poderlos reinstalar, ¿verdad? Y él decide o no si puede enviar a algún miembro del tribunal. ¿Quiénes son miembros del tribunal? Los jueces leyes, el secretario o alguna otra persona para que verifique que de verdad hayan sido reinstalados. Siguiente párrafo, compañero. El procedimiento de reinstalación que establece este artículo es aplicable también cuando se infrinja el derecho de inmovabilidad que establece el artículo 209 de este código. Vamos al artículo 9 que nos habla de inamovilidad. Artículo 209. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato. Gozan de inamovilidad a partir del momento en que dan aviso por cualquier medio escrito a la Inspección General del Trabajo, directamente o por medio de la delegación de esta, en su jurisdicción, que están formando un sindicato y gozarán de esta protección hasta 60 días después de la inscripción del mismo, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes más también gozan de inamovilidad? Los trabajadores cuando estén formando un sindicato. Ya llevamos entonces 4. Las mujeres embarazadas en su pre y post lactancia, cuando se encuentre emplazada la empresa, ¿verdad? Cuando en la formación de un sindicato, también gozan de inamovilidad las personas que han sufrido algún accidente y se encuentren en recuperación. Llevamos 4, ¿verdad? Ojo, mucho ojo a eso, compañeros, porque se los ha puesto, esa es pregunta. Si los quieren agarrar de mala fe, esa es pregunta de laboral, ¿sí? Compañero Henry, artículo 381. Ahí ustedes le pusieron como epígrafe pliego de peticiones, ¿verdad? Si no, pueden ponerle, compañeros, pliego de peticiones. Artículo 381. ¿Ya lo leímos, licenciado? Nuevamente, compañero, dele lectura. El que leímos ahorita fue el artículo 380. Ese no lo habíamos leído. Claro, licenciado.
Artículo 381. El pliego de peticiones ha de exponer claramente en qué consiste estas y a quién o a quiénes se dirigen, cuáles son las quejas, el número de patronos o de trabajadores que los apoyan, la situación exacta de los lugares de trabajo en donde han surgido la controversia, la cantidad de trabajadores que en estos prestan sus servicios y el nombre y apellido de los delegados y la fecha. Muy bien. Entonces, compañeros, permítame, compañero, vamos a ver. ¿Qué debe llevar el pliego de peticiones, compañeros? Puede usted decir subrayar. ¿Qué va a llevar? Se debe exponer claramente, una exposición clara. ¿A quién va dirigido? Número 2, ¿a quién va dirigido? Número 3, ¿cuáles son sus quejas? El número de patronos o de trabajadores que la apoyan. Recordemos de que el sindicato, en la empresa pueden haber 100 trabajadores y en el sindicato solo 50. Entonces ahí van a poner cuáles son el número de trabajadores que apoyan este conflicto. La situación quiere decir el lugar exacto del lugar de trabajo. La cantidad de trabajadores que total estén trabajando para esa empresa, ¿verdad? Y los nombres y apellidos quienes representan al sindicato o al grupo coaligado. Serían las 3 personas que la ley lo establece. Esos son los requisitos esenciales que debe dar el pliego de peticiones. Continuamos, compañeros, con el siguiente párrafo. La solicitud debe contener el juez al que se dirige, los nombres, apellidos y demás generales de los delegados, lugar para recibir notificaciones que debe establecerse en la población en donde tenga su asiento el juzgado, el nombre de la parte emplazada, dirección en donde deba ser notificada esta, la indicación de que se adjunta por duplicado el pliego de peticiones y la petición de trámite conforme las reglas de los artículos que preceden. Terminemos con el artículo. Si la solicitud presentada no llena los requisitos legales, el tribunal de oficio la corregirá mediante acta. Inmediatamente dará trámite a la solicitud. Muy bien. Ponemos de que en el mismo memorial debemos establecer de que va original y duplicado. Sí lo establece la ley, ¿verdad, compañeros? Entonces ya sabemos qué requisitos esenciales debe llevar el pliego de peticiones. Vamos al siguiente artículo 382. Mucho énfasis aquí porque aquí siguen los siguientes pasos. Vamos con el paso número 5, ¿verdad? Vamos a leer todo el artículo. Por favor, compañero Carlos Cuchillo, ¿podría leer el artículo 382? Dice, dentro de las 12 horas siguientes al recibo del pliego de peticiones, el juez de trabajo y previsión social procederá a la formación del Tribunal de Conciliación de conformidad con lo preceptuado en el artículo 294. Notificará a la otra parte por todos los medios a su alcance, que deben nombrar dentro de 24 horas una delegación análoga a la prevista en el artículo 377, bajo apercibimiento de hacerlo de oficio en caso de desobediencia. Sus miembros deben cumplir con señalar lugar para recibir notificaciones en la población donde tiene su asiento el tribunal, y en caso de que no lo hicieren, se les seguirán haciendo en el lugar señalado por la parte emplazante o por los estrados del tribunal, si dicho lugar no estuviera ubicado en la sede del mismo. Muy bien. Paso número 5. Paso número 5. Paso número 5. Formación del tribunal. Recordemos que en este momento solo el juez de primera instancia, que es unipersonal, es el que está conociendo el proceso. Cuando ya haya pasado, ellos ya hayan recibido, tiene él un plazo de 12 horas. Subrayemos un plazo de 12 horas para
la formación del tribunal. ¿Qué tribunal se va a formar, compañeros? El Tribunal de Conciliación, porque estamos en la fase de conciliación. Se va a formar el Tribunal de Conciliación, ¿verdad? Vamos ahora a ver, ya habíamos visto, pero vamos al artículo 294. ¿Cómo está formado el Tribunal de Conciliación? Por favor, soy el artículo 294. Los tribunales de conciliación y arbitraje tienen carácter permanente y funcionarán en cada juzgado que por designación de la Corte Suprema de Justicia conozca en materia laboral. El presidente del tribunal convocará a los representantes de los trabajadores y patronos cuando sea necesario integrar dicho tribunal. Los suplentes serán llamados en el mismo orden de su elección o designación. El juez y quienes integran los tribunales de conciliación y arbitraje devengarán en concepto de dietas, las sumas que decida la Corte Suprema de Justicia, la cual debe incluir anualmente en su presupuesto suficiente recursos para ello, o gestionar conforme a la ley y las transferencias necesarias para ese fin. Los tribunales de conciliación y arbitraje conocen en primera instancia. Muy bien. Entonces, los tribunales de conciliación y arbitraje conocen en primera instancia. ¿Cómo está integrado el Tribunal de Conciliación? Entonces, artículo 293, literal C. Un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. Los Muy bien. cargados son públicos y obligatorios. Por la naturaleza de sus funciones, el cargo... Permítame, compañera. Entonces, está integrado el Tribunal de Conciliación por un juez de trabajo y previsión social que lo preside, o sea, el juez de primera instancia, que va a ser el juez presidente. Un representante titular, 1 y 3 suplentes. Los suplentes van a ser si en caso de que hay no pueda estar el titular, representante del trabajador o patronos, alguno de los 3 pueda fungir como titular, ¿verdad? Un representante titular y tres suplentes de los empleadores. O sea, van a haber 3 jueces, 2 legos o de hecho y el juez de derecho, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos para poder ser juez lego? Compañera, artículo 296. 296. Así es. Los representantes de los patronos y los de los trabajadores deben ser guatemaltecos naturales de los comprendidos en el artículo 6 de la Constitución de la República, mayores de 21 años de instrucción y buena conducta, notarios, ciudadanos, en el ejercicio de sus derechos y de Estado. Además, deben ser domiciliarios en la zona jurisdiccional del juzgado respectivo. No pueden ser conciliados ni árbitros, los abogados ni los miembros del organismo judicial, salvo el presidente del tribunal. Muy bien. Compañera, hay que leer bien, porque cuando dice de buena conducta no dice notorios, ¿verdad? Con una palabrita a veces se nos cambia la definición, ¿verdad? Deben ser mayor de 21 años. Si alguien tiene 19, 20 años, no puede ser juez lego. Vamos al artículo 6 de la Constitución. ¿Alguien tiene la Constitución? ¿Me podría leer el artículo 6? ¿Tiene alguna relación con lo que establezca acá? Detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se ¿Creen ustedes que sí, compañero, terminen o terminen? Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta.
Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. ¿Creen ustedes que tiene alguna relación con este artículo que nos establece que deben ser guatemaltecos naturales de los comprendidos en el artículo 6? ¿Tiene alguna relación o no? Compañero Cristian, usted que leyó el artículo, ¿cree usted que tiene alguna relación? Muy bien. No. Pues a simple vista pareciera que no, licenciado, pero tal vez analizando bien, ¿verdad? Como que... ¿Creen, compañeros, de que se han de haber confundido los diputados al momento de crear esta ley? ¿Por qué no coincide con el artículo 6? Compañero Eddie Fuentes, ¿qué piensa usted? Para que sea más, un punto extra, es extra, y me pueda decir por qué creen ustedes de que tiene acá el artículo 6 y no tiene ninguna relación con la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Algunos compañeros? ¿Alguien? Juan Carlos, tú. No, licenciado, no tengo idea, la verdad. Keila Paola. Buenas noches, licenciado. Bueno, es que leyendo siento que como que No tiene ninguna relación. no, siento que no. ¿Pero por qué cree usted que no tiene relación? Un punto extra, 2 puntos, la voy a subir a 2 puntos, alguien que me dé la solución, ¿por qué no? Analicemos, compañeros, recordemos de que nuestra carrera es de analizar, ¿verdad? Recordemos de que algún día si usted va a trabajar en una oficina jurídica o va a tener algún negocio, el cliente va a llegar con usted y él solo le va a exponer su caso, no le va a decir esto y esto va a tener que realizar. Uno tiene que analizar y pensar, ¿verdad? Nadie. Licenciado, Sí, compañera Glenda. considero que tal vez tiene relación por motivo que en el artículo 296 uno de los requisitos es que tenga honorabilidad y que sea íntegra la persona, ¿verdad? Entonces acá podríamos encontrar como también unos pasos donde nos indique que esté libre como de todo delito. Pero al principio nos dice que deben ser guatemaltecos naturales comprendidos en el artículo 6. Entonces no es a lo que usted nos dice, ¿verdad? ¿Alguien más, compañeros? Gracias, compañera, por su participación, porque sí, eso es lo que debemos hacer, es tratar de analizar, ¿verdad? ¿Nadie, compañeros? Muy bien. Compañero, ¿Ha sido detenido por causa de delito? no, compañero. Vamos a desentrañar, me dice a mí el doctor que me da clases, vamos a desenmarañar esto. ¿En qué año fue redactada la Constitución que me fue aprobada, la Constitución Cristian Esaú? Usted tiene su Constitución en mano. Compañero Cristian, ¿en qué año entró en vigencia la Constitución? Perdón, Martín, Alexander. Pues acá dice que 1986, el 14 de enero. Entró en vigencia en enero de 1986. ¿En qué año fue redactado el Código de Trabajo? ¿Qué año entró en vigencia o en qué año fue promulgado? Ahí vamos a encontrar la pregunta. En el año de 1947 y se fue reformado en 1961, ¿verdad?
Entonces quiere decir, compañeros, de que este artículo nos habla a la Constitución anterior a la que estamos ahorita. Por eso es que no tiene ninguna relación ese artículo 6 de nuestra Constitución actual con lo que nos establece el Código de Trabajo. ¿Sí? En ese entonces hablaba sobre los guatemaltecos naturales, ¿verdad? ¿Y quiénes son los guatemaltecos naturales? En nuestra nueva Constitución nos establece que son los nacidos, ¿verdad? Y los que se hayan sido, y todos los centroamericanos, son guatemaltecos naturales. ¿Estamos con eso, compañeros? ¿No hay ninguna duda? Entonces le digo, compañeros, tenemos que analizar. ¿En qué año fue redactado el Código de Trabajo? Entonces le pusieron ese artículo de que en ese tiempo estaba rigiendo esa Constitución. Pero nuestra Constitución, que es nueva, que entró en 1986, por eso es que no hay ninguna concordancia con este artículo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar. Entonces ya dijimos de que deben ser mayor de 21 años. Naturales, guatemaltecos naturales, de buena conducta. De buena conducta notorios, quiere decir de que sí se puede saber de que sí ha sido de buena conducta. Ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. ¿Cuándo ejercemos nuestros derechos? Cuando votamos. Recuerden de que si ustedes, como guatemaltecos, debemos de empadronarnos. Hasta en este momento de que nosotros nos empadronamos, vamos a ejercer todos nuestros derechos, ¿verdad? No solo es de acudir a un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Sino que todos los derechos se ejercen hasta el momento de que nosotros nos empadronamos y votamos, sea nulo, sea en blanco, o lo que sea. En ese momento nosotros vamos a ejercer nuestros derechos. Del Estado seglar. ¿A qué se refiere del Estado seglar, compañeros? ¿Alguna idea? Licenciado, que no pertenezca a algo relacionado con las iglesias. Que no sea ministro de algún culto, es el Estado seglar. Que no sea pastor, que no sea algún padre o de algún Estado seglar, de algún culto, algún religioso, ¿verdad? Eso se refiere al Estado seglar. Y deben ser domiciliados también, compañeros, en el lugar de donde se lleve el conflicto colectivo, ¿sí? Entonces, el paso número 5, regresamos nuevamente, compañeros, ¿verdad? Vamos a regresar al artículo 382. Y recordemos de que los jueces leos están en sus cargos en un periodo de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y el cargo, cuando se les ha otorgado, es obligatorio. Ellos no pueden renunciar a ese cargo. Artículo 382, nos quedamos con el paso número 5, ¿verdad? Que sería la formación del tribunal. Antes de que se me olvide, compañeros, para el trabajo, el escaneo, no, cuando lo vayan a subir al correo, en un solo archivo, y no fotografías, porque entonces a mí me cuesta calificar. Tiene que ser un escaneo desde una impresora, ¿sí? No fotografías. ¿O desean ustedes entregarlo físicamente? Sí, licenciado. ¿Físicamente le parece mejor? ¿Qué dicen los demás? Hay un escaneado y un físico. Ahí... Pues si está en Chimaltenango, pienso que también podría ser práctico entregarlo acá, licenciado, si tiene su oficina usted. Así es, acá en Chimaltenango, por Paseo Andaria, ¿verdad? Mejor escaneado, Lic. Sí, pues, compañeros, para que no se les complique, porque ya sabemos de que algunos compañeros son de otros municipios, e incluso algunos viven en otros departamentos, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo escaneado, ¿sí? Pero igual algunos trabajan para ese día. Vamos a hacerlo escaneado, pero debe ser escaneado el trabajo, compañeros, enviado al correo, pero debe ser un buen escáner, no fotografías, por favor, en un solo archivo. Traten de que quede en un solo archivo, porque he tenido experiencias con otros compañeros, porque me envían en un correo, me envían el trabajo de investigación, y en otro correo, compañeros, me envían el escáner.
¿verdad? Entonces, a veces solo le pongo una de las dos notas y me dice, mire si se lo envié, pero es por ese motivo, ¿sí? Entonces, trate de que sea en un solo archivo, compañeros, y nos quedamos en el paso número 5. Nos vamos a ver la otra semana, ¿o quieren que continuemos, compañeros? Yo diría que lo dejáramos en este paso número 5. Ustedes, compañeros, hagan bien ya vamos al paso 5, hagan bien su esquema, ¿verdad, compañeros? Vamos a ir paso a paso para poder terminar, porque ya después vamos en el artículo 382, nos vamos a quedar, más adelante vamos a continuar hasta terminar la fase de conciliación. Terminando la fase de conciliación, compañeros, ya viene el siguiente paso, que es, vamos a solicitar la declaración de la huelga. Ya después de la conciliación, vamos a solicitar al tribunal que nos declare la huelga. Vamos a ver la huelga legal, la huelga ilegal, la huelga justa, la huelga injusta y la huelga ilegítima. 5 clases de huelga vamos a estudiar en su momento. Les deseo una feliz noche. Cualquier duda pueden hacérmelo saber en este momento, si no, miramos la otra semana, compañeros. Les deseo una feliz noche. Feliz noche, licenciado.